Bueno, ley de Ohm, o digamos lo que sería la parte práctica más o menos de física. Bueno, lo primero que vamos a tener que saber es cómo se ve un circuito. Entonces, esto es una pila, después la corriente sale y puede pasar por una resistencia que se pone así y después vuelve a la pila. Ok, perfecto. Entonces, lo que nos dice la ley de Ohm es que la intensidad o la corriente del circuito va a estar dado, digamos, en relación con el voltaje que entra y con la resistencia que hay en el circuito. Entonces, podemos decir también que el voltaje va a ser igual a la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia del circuito, bueno, por el valor de la resistencia del circuito. ¿Esto cómo se mide? Bueno, el voltaje se mide en voltios y eso va a ser igual a amperios, bueno, la cantidad de amperios que pasan por el circuito por la cantidad de ohmios que resiste, bueno, la resistencia, el resistor. Entonces, ¿cómo se usa de forma práctica esto? Bueno, acá es donde entra el famoso triángulo de la ley de Ohm. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un triángulo así partido en tres partes, donde arriba vamos a tener el voltaje y acá abajo vamos a tener la intensidad y y la resistencia. Y entonces, ¿cómo se usa esto? Bueno, esto se usa de la siguiente manera. Nosotros tenemos tenemos un circuito donde sabemos el voltaje y sabemos cuánto vale la resistencia y queremos encontrar la intensidad. Bueno, vamos a tapar acá la intensidad y fíjate que nos queda V arriba de R. Entonces, la intensidad va a ser V por encima de R o dividido R, ¿ok? Si queremos encontrar cuánto vale la resistencia, tapamos así, nos queda V sobre I. Entonces, R es igual a V sobre I. ¿Y qué pasa si tapamos arriba? ¿Qué pasa si tapamos acá la B? Si queremos encontrar la B. Bueno, entonces estamos, digamos, o sea, no tenemos nada arriba no tenemos nada que esté arriba, nada que esté abajo. Tenemos I y R a la misma altura. Por lo tanto es I por R. Entonces, esto sería digamos, la parte más básica de esto. Vamos a venir un poco más abajo. Voy a hacer un circuito. Y este va a ser un circuito que tenga una resistencia de 8 ohms y va a pasar una corriente de 4 amperios, ¿ok? Y quiere encontrar el voltaje, ¿ok? Bueno, vamos a ver en el cuadro. Tomo este cuadrado, tapo la B, me queda I y R a la misma altura,
ahí se nota mejor, y R a la misma altura. Entonces, para encontrarlo lo que tengo que hacer es V igual la intensidad, que va a ser 4 amperios, por la resistencia, que van a ser 8 ohms. ¿Ok? Entonces, el voltaje van a ser 8 por 4, 32 voltios. Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro circuito. Bárbaro. Entonces acá lo que voy a saber es que la pila es una pila normal de 9 voltios. ¿Dale? Y la intensidad va a ser de 3 amperios. No, de 4,5 amperios. ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Okay? La resistencia es lo que no sabemos. Buenísimo. Entonces vamos a ver. Agarro el cuadrado. Tapo acá la R de resistencia. Me queda V arriba de I. Perfecto. V, habíamos dicho, son 9 volts. Y eso va a ser dividido la I, que son los 4,5 amperios. 4,5. Por lo tanto, la resistencia va a ser de 2 ohms. Muy bien. Espero que haya quedado claro esta parte. Vamos a hacer un ejemplo más. Y después ya vamos a ir a la siguiente parte, digamos, de la parte práctica. Vamos a tener otro circuito más. Y vamos a tener una pila de 15 volts. Y una resistencia de 5 ohms. Y nosotros lo que queremos saber es cuánto vale la intensidad. ¿Ok? Buenísimo. Entonces vamos a agarrar. Vamos a volver a tapar esto. Tapamos la que necesitamos. Necesitamos sí, entonces la tapamos. Y nos fijamos cómo se ven las otras dos. Bueno, tenemos V arriba y R abajo. Entonces ya sé que tengo que dividir. Muy bien. Entonces, la intensidad, la corriente que va a pasar por el circuito, va a ser igual al voltaje, que van a ser 15 volts, dividido la resistencia, que son los 5 ohms. Que eso me va a dar una intensidad, una corriente de 3 amperios. Muy bien. Vamos a ir un poquito a los ejercicios más complicados que tiene la guía de ustedes. Para eso te voy a pedir que abras el libro de física. Ya te digo en qué página. Entonces un poquito más atrás. Calor. Energía térmica es un poquito antes, ¿no? Sí. Ok. Vas a abrir en la página 62. ¿Ok? Porque tenemos que hablar de una cosa más antes. Ok. Tenemos que hablar ahora de
circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia va a estar en cómo se ven las resistencias. ¿Ok? Entonces, en un circuito en serie, en un circuito en serie, lo que vamos a tener una pila, y después vamos a salir y vamos a tener una resistencia. ¿Ok? Esta resistencia le vamos a poner R1 de nombre. R1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después vamos a seguir el circuito y vamos a tener otra resistencia. Y a esta resistencia le vamos a poner de nombre R2. Y después vamos a completar el circuito. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un circuito en paralelo? Voy a poner la pila de... sí, voy a poner la pila de esta forma. Y esto va a salir. Y acá una parte va a venir para acá y otra parte, digamos, vamos a tener un cable que va a venir para acá y un cable que va a seguir derecho. ¿Ok? Y va a bajar acá. Entonces, acá va a haber una resistencia que va a bajar y después se va a volver a la pila. Y acá también va a haber una resistencia que va a bajar y va a unirse con este cable y va a volver a la pila. Ok. Entonces, va a ser lo mismo. Esta resistencia se va a llamar R1 y esta resistencia se va a llamar R2. Muy bien. Entonces, ahora que nosotros tenemos esto, tenemos que saber cómo se comportan las cosas. ¿Ok? Tenemos que saber cómo se comportan los distintos circuitos. Ok. Entonces, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo sé? Bueno, en los circuitos en serie, para que voy a poner una línea acá, así se divide bien esto. En los circuitos en serie, la intensidad para todas las partes del circuito va a ser la misma. Entonces, siempre va a correr la misma corriente por todos los resistores. El voltaje, vamos a tener un voltaje total que va a ser la suma del voltaje que pasa por el primer resistor más el voltaje que pasa por el segundo más el voltaje que pasa por el tercero. ¿Ok? Entonces yo tengo que calcular cada uno de estos como si fuera yo voy a tener que calcular los voltajes de cada una de estas teniendo en cuenta la intensidad y los valores de las resistencias, y eso me va a dar el voltaje total del circuito. Después también vamos a tener una resistencia total, una resistencia equivalente se llama acá, que va a ser la suma de todas las resistencias. ¿Ok? Me faltaron estos puntos porque esto puede seguir. Puede ser B1 más B2 más B3 más B4, B5, B6, B7, B8. Ok. Muy bien. Entonces, esto es en los circuitos en serie. En los circuitos en paralelo, hay que tener en cuenta algo. Que es que acá lo que va a ser para todos igual es el tema del voltaje. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual al el voltaje que pasa en la primera resistencia va a ser igual al voltaje que pasa en la segunda resistencia, que va a ser igual al voltaje que pasa en la tercera resistencia, y así.
La intensidad la intensidad total del circuito va a ser igual a la intensidad de la primera parte más la intensidad de la segunda parte más la intensidad de la tercera parte más la intensidad de todas las partes que estén en paralelo. Y el tema de las resistencias se calcula parecido, pero no es igual. Acá lo que vamos a tener es que no es que la resistencia total va a ser igual a la resistencia a la primera resistencia más la segunda resistencia más la tercera resistencia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener es que 1 dividido la resistencia total va a ser igual a 1 dividido la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así hasta el infinito. ¿Ok? Bueno, no hasta el infinito, sino hasta todas las resistencias que tengamos. Muy bien. Entonces, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, especialmente para resolver los ejercicios de la próxima página. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la página 63 y vamos a ir haciendo las actividades. Voy a borrar todo esto. Vos tenedlo a mano, copiátelo. Yo ahora lo voy a borrar. Más que nada te digo que lo copies porque vamos a seguir trabajando con esto. Ahora. Ok. Entonces, vamos a hacer la actividad 1. La actividad 1 dice: tenés 4 resistores iguales, ¿ok? Conectados según indica la figura. Y tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Y estos son R1, R2, R3. Un poquito más arriba lo voy a poner para que no choque. ¿Okay? Y R4. ¿Cómo están conectados? Te voy a dejar un cachito para que lo pienses. Están conectados en serie, porque no hay ningún camino que se divida. La señal viene por acá. ¿No hay una flechita acá? ¿Una línea con flecha? No. Bueno. Vamos a ver si puedo hacer esto. Viene por acá. Y sigue por acá. Y sigue por acá. Y sigue por acá. Y sigue por acá. Espero que se esté viendo, porque si no sería medio extraño. Pero sí, creo que se está viendo. Igual por si no se vio, lo voy a hacer con una cosa. Entonces, viene por acá la señal. Pues viene, sigue para acá. Y después sigue para acá. Y después sigue para acá. Entonces, digamos, de esta forma se hace el... De esta forma sabemos que están en serie. Entonces, ¿cómo están conectados? En serie. Vamos a ver la siguiente, la B. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Bueno, si te acordás, la resistencia equivalente va a ser igual a el valor de R1 más el valor de R2 más el valor de R3 más el valor de R4. Va a ser la suma de todas las resistencias, ¿ok? Acá nosotros estamos poniendo R1, R2, R3, R4, pero en realidad, tipo, todos van a tener, digamos, algún valor, ¿ok? No es que se van a llamar R1 y R2, tipo, ese no es el valor. Acá nomás las estamos identificando. Decimos, esta resistencia se llama R1. ¿Cuánto vale? Todavía no sé. ¿Ok? Pero bueno. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden conectar los 4 resistores entre sí?
y podés conectarlos en serie, podés conectarlos en paralelo, podés conectar uno y después el otro, podés conectar se pueden conectar de varias formas. Entre sí pueden ser en serie, como están en la foto. Pueden también ser en paralelo, o pueden ser mixtos, que pueden ser, o sea, en serie, con partes en serie y partes en paralelo. Muy bien. Y por último, la D. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente de cada conexión? Bueno, acá la resistencia equivalente de cada conexión va a ser el valor de R. La resistencia entre las conexiones de los resistores va a ser el valor de la resistencia. Por ahí no se entendió la pregunta, ¿ok? Pero esto es lo que dice es: ¿cuánto vale la resistencia de acá hasta acá? Y va a ser la resistencia esta. Y la resistencia de acá hasta acá, y va a ser la resistencia esta. Y la resistencia de acá hasta acá va a ser la resistencia esta. Y la resistencia de acá hasta acá, bueno, va a ser la resistencia esta. ¿Ahí? Muy bien, eso es el 1. Perfecto. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2. Este ejercicio es un poquito más complicado, ¿vale? Entonces, vamos a tener una pila acá. En realidad son dos pilas que van a salir, y acá se divide en dos caminos. Uno tiene una resistencia acá arriba y uno tiene una resistencia acá abajo, y después se unen. De ahí sale otra, y acá se vuelve a dividir. Una resistencia que sale por acá y una resistencia que sale por acá, y después se unen en el medio. Y después viene por acá abajo y hay una resistencia más, y después vuelve a unirse a las pilas. Espectacular. ¿Qué dice esto? Bueno, vamos a ir poniéndole directamente los valores a las resistencias, ¿vale? Entonces, dice que R1 es igual a 3. Entonces, este de acá abajo vale 3 ohms. El de arriba va a valer 6 ohms. Porque lo hice también en el ejercicio. ¿Para qué lo pongo? Lo voy a escribir arriba. 6 ohms. El tercero, que es este de acá afuera, va a valer 18 ohms. Muy bien. El de la izquierda va a valer 9 ohms. Y el de abajo va a valer 4 ohms. Genial. Entonces, dice el A que me pide. El A me pide encontrar R total. Ok. Bueno, vamos a calcularlo. Si yo me fijo esto así, lo puedo pensar un poquito como unos bloques
tipo Lego. Unos bloques... no, este es relleno transparente por ahora. Sin relleno. Lo voy a pensar como 3 bloques. 3 bloques grandes. ¿Sí? Uno acá y uno acá. Y estos 3 bloques, si vos te fijas, están conectados en serie. ¿Ok? Este está conectado acá, este está conectado acá, este está conectado a la pila y la pila está conectada acá. ¿Ok? Entonces, la resistencia de estos dos más la resistencia de estos dos más esta resistencia nos va a dar el valor total de la resistencia. Perfecto. Entonces, lo que tengo que encontrar es la resistencia total, que va a ser igual a la resistencia de 1 y 2 más la resistencia de 3 y 4 más la resistencia 5. ¿Ok? Bueno, la resistencia 5 ya sabemos que vale 4 ohms. Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular las otras dos resistencias. Vamos acá abajo. La resistencia 1 y 2. Bueno. Entonces, lo que tenemos que ver es este circuito. Hasta acá nomás. Bueno, tengo que encontrar la resistencia de todo este circuito. Y por lo que vimos antes, ya sabemos que estos dos circuitos, como vienen acá y acá se dividen, están en paralelo. ¿Cómo se veían las resistencias cuando estaban en paralelo? En realidad, esto va a ser un poquito tal que así. Pero vamos a mover un poquito más abajo. Porque es 1 dividido la resistencia de 1 y 2. Va a ser igual a 1 dividido la resistencia 1, que son 3 ohms, más 3 ohms, más 1 dividido la otra resistencia, que son 6 ohms. Muy bien. Entonces, por fracciones equivalentes se puede encontrar cuánto valen. Entonces, 1 dividido la resistencia 1 y 2 va a ser igual a, bueno, tenemos un tercio, multiplico arriba y abajo por 6, por 2, perdón, multiplico arriba y abajo por 2 y me queda 2 dividido 6 más 1 dividido 6. Perfecto. 1 dividido la resistencia 1 y 2 va a ser igual a 2 más 1 dividido 6, o 3 dividido 6. 1 dividido la resistencia 1 y 2 va a ser igual a 0,5. Y ahora sí, paso el valor de la resistencia multiplicando. Me queda que 1 va a ser igual a 0,5 por el valor de la resistencia 1 y 2. Y ahora paso el 0,5 dividiendo y me queda que 1 dividido 0,5 va a ser igual a la resistencia 1 y 2. ¿Cuánto es 1 dividido 0,5? Vamos a ver. Ok. Entonces, 2 por 0,5 va a ser 1, el 1 0. Entonces, el valor de la resistencia 1 y 2 va a ser igual a 2. Ok, muy bien. Entonces,
Acá ya sabemos que esto es 2. ¿Más que? Bueno, voy a borrar acá. Así sigo. Pero va a ser básicamente la misma lógica. Ahora nos vamos a fijar solamente en este circuito. Viene acá. Y acá se dividen. Viene bajando por acá la corriente. Y después se divide en dos. Una viene por este cable y la otra viene por este cable. Así que están en paralelo. Bueno, resolvemos exactamente de la misma forma. Vamos a ver cuánto vale la resistencia. Más 4 ohms. Vamos a ver cuánto vale la resistencia 3 y 4. Bueno, acá lo que vamos a tener es que 1 dividido 9 ohms. 1 dividido la resistencia 3 y 4 va a ser igual a 1 dividido 9 ohms más 1 dividido 18 ohms. Bueno, acá lo mismo, multiplicamos abajo y arriba por 2 y me queda que 1 dividido R de 3 y 4 va a ser 2 novenos más 1 dividido 18. Perdón, 2 no 2 dividido 9, perdón, 2 dividido 18 más 1 dividido 18. Entonces, 1 dividido la resistencia de 3 y 4 va a ser igual a 3 dividido 18. Corto acá y me queda 1 dividido 6. Dividí ambos lados por 3. Y ahora, como 1 dividido R de 3 y 4 es igual a 1 dividido 6, bueno, entonces no, puedo dar vuelta a los dos, puedo dar vuelta a los dos lados de la ecuación al mismo tiempo y me queda que R de 3 y 4 es igual a 6, que es exactamente lo mismo que hice antes, pero con un par de pasos extra. Si no me crees, lo puedo hacer más fácil. Paso el R de 3 y 4 multiplicando para el otro lado. Entonces me queda que 1 es igual a 1 dividido 6 por R de 3 y 4. Y ahora paso multiplicando el 6 para el otro lado acá. Entonces me queda que 6 es igual a R de 3 y 4. Genial. Entonces, la resistencia total va a ser igual a R5 eran 4 ohms, sí. 13, 18 y 9, perfecto. Entonces la resistencia total va a ser igual acá a 2 más 6 más 4. O lo que es lo mismo, la resistencia total va a ser igual a 12 ohms. Bien. Y esta es la respuesta. Muy bien. A ver qué dice el B. Ajá. Un segundito. Ok. Muy bien. El B dice: si el voltaje son 36 voltios
cuánto vale la corriente. Ok. Bueno, entonces dijimos cuánto vale la corriente total. Bueno, para eso volvemos a hacer el triangulito de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vale la resistencia y sabemos cuánto vale... Uy. Sabemos cuánto vale la resistencia y sabemos cuánto vale el voltaje. Van a ser 36 volts. Entonces tenemos B y abajo I y R. Y yo tengo que tapar relleno azul. Yo tengo que tapar la intensidad. Entonces, si yo tapo la intensidad, me queda B arriba de R. Entonces, la intensidad de la corriente va a ser B dividido R. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje? Y lo dice acá arriba, son 36 voltios. ¿Ok? Dividido por el valor total de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia total del circuito? Y va a valer 12 ohms. Entonces va a ser 36 dividido 12, o lo que es lo mismo, 3 amperios. ¿Está bien? Buenísimo. Ahora, muy bien. Me limpio un poquito acá. Y vamos ya pasando al C. ¿Qué dice el C? ¿Cuánto valen las corrientes I2 e I3? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto de I2 e I3. Bueno, I2 va a ser la corriente que pasa por el resistor R2, e I3 va a ser la corriente que pasa por el resistor R3. Muy bien. Entonces, bueno, acordate lo que yo te había dicho. Esto es una forma de ponerlo. Es que estos son básicamente 3 bloques que están en serie. ¿Sí? Cuando tenemos cosas en serie, cuando tenemos no, perdón. Un segundito. Ok. Bueno. Entonces. Bueno, sí. Yo esto lo puedo ver como 3 cosas, 3 bloques que están conectados en serie. Como son 3 cosas que están conectadas en serie, nos vamos a acordar de esto. El voltaje, cuando está en serie, entonces el voltaje total va a ser igual al voltaje de uno más el voltaje de otro más el voltaje, y así. Ok. Entonces,
yo voy a tener que voltaje total de 36 va a ser igual a la el voltaje total, que va a ser de 36, va a ser igual, digamos, a la suma de los voltajes que están en cada uno. Entonces, yo lo que tengo que primero averiguar es cuál es el voltaje de la primera parte, que es el voltaje de las el voltaje de 1 y 2, que eso va a ser la intensidad, que va a ser para todos igual, ¿ok? Digamos, yo lo que voy a tener básicamente es este circuito de acá, ¿ok? Del cual ya tenemos cuánto vale la resistencia de los dos, hace 2 ohms, y vamos a tener la intensidad. ¿Por qué? Acordate que cuando nosotros tenemos circuito en serie, la intensidad de la parte de todo el coso, la intensidad de todo el circuito va a ser siempre la misma. Entonces, acá lo que va a pasar es que vamos a tener un mini circuito donde tanto por arriba como por abajo vamos a tener una intensidad de 3 amperios, que fue lo que calculamos antes. ¿Ok? Entonces el voltaje que pasa por la 1 y por la 2 va a ser los 3 amperios, que es lo que está marcado acá, multiplicado por la resistencia de 1 y 2. Acá voy a marcar que es la resistencia de 1 y 2, que era de 2 ohms. ¿Okay? Genial. Entonces el voltaje de 1 y 2 va a ser 3 por 2, 6 volts. Muy bien. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a volver a utilizar el coso, vamos a volver a utilizar el triángulo de Ohm para encontrar, porque ahora lo que queremos buscar es la corriente que pasa por el resistor R2. Como estamos buscando corriente, lo que estamos buscando es intensidad. Por lo tanto, esto nos va a quedar B arriba de R. Entonces, la intensidad que pasa por el resistor 2 va a ser igual al voltaje de 1 y 2, que va a ser 6 volts, dividido la resistencia 2, que si nos fijamos en el libro, la resistencia 2 vale 6 ohms. Por lo tanto, acá pasa 1 amperio. 6 dividido 6, 1 amperio. Muy bien. Entonces, esto lo voy a agarrar y lo voy a mover para otro lado. Voy a poner la selección transparente, así lo puedo mover para acá. Y ahora vamos a hacer un cálculo muy parecido. ¿Cuánto valen el voltaje de 3 y 4? Bueno, nosotros tenemos ahora este circuito. Y acá vamos a tener que por acá y por acá van a pasar 3 amperios. Entonces, y también tenemos la resistencia equivalente de 3 y 4. Volvemos para acá. Esto es algo que no había hecho antes, pero también se puede hacer con el coso. Yo quiero buscar el voltaje. Muy bien.
tapo la B, me queda I y R y están a la misma altura, no hay ninguno más arriba que el otro, entonces el voltaje de 3 y 4 va a ser igual a la intensidad, que van a ser 3 amperios, por la resistencia de 3 y 4, que van a ser 6 ohms. Ok. Bueno, 3 por 6 nos queda que el voltaje de 3 y 4 va a ser igual a 18, que es importante. Y ahora, de nuevo, lo que quiero buscar es cuánto vale la corriente que pasa por R3. Muy bien, vamos a poner una vez más el cuadradito y vamos a tener que tapo la intensidad, B arriba de R me queda, entonces la intensidad que pasa por 3 va a ser igual a el voltaje de 3 y 4, que va a ser igual a 18 volts, dividido que el valor del resistor 3. ¿Cuánto vale el resistor 3? Nos fijamos en el libro y dice R1 es igual a 3, R2 es igual a 6, R3 es igual a 18 ohms. 18 volts dividido 18 ohms nos da 1 ampere. Vuelvo a activar, está activada la selección transparente, entonces esto lo muevo para acá. Entonces, para recapitular, estas son las respuestas del ejercicio número 2. Muy bien. Por suerte, como este es un video, vos podés agarrar, copiar, repetir alguna parte que no te haya quedado muy clara. Pero bueno, vamos a ir avanzando al ejercicio número 3. Tenemos esta salida, este punto de salida que se llama X. Y por acá va a salir una señal donde va a tener una resistencia. Y va a llegar acá a un punto que se llama A. Después, de ahí va a bajar una señal que va a tener una resistencia, llegar a otro punto, y acá va a hacer un poco, dar toda la vuelta, va a venir por acá, va a haber una resistencia, va a llegar a la esquina, va a doblar, va a haber una resistencia acá, va a llegar acá, y después va a venir todo por acá, hasta un punto I. Esto es B, esto es C y esto es D. Muy bien. Entonces, vamos a ir poniéndole directamente los valores a cada uno a cada una de las resistencias. Igualmente, para poder hacerlo tengo que poner R1, R2, R3 y R4. R1 son 3 ohms. A ver si están por acá. Símbolos latinos. Esto omega. Si lo encontré ya, lo más posible... Ah, no, acá está. Acá está omega. Ok. Entonces esto lo voy a copiar. Bueno. R1 van a ser 3 ohms. R2 van a ser
20 ohms. R3 van a ser 10 ohms. Y R4 van a ser 20 ohms también. Ok. Entonces, la primera pregunta. ¿Cómo están conectados los resistores 2, 3 y 4? Bueno, vamos a ver. Si yo me paro acá en A, bueno, si yo me paro acá, puedo ver que va a haber una señal que viene por acá y sigue derecho, y va a haber una señal que viene por acá y dobla en este cable. Entonces, esta sección que tiene esta resistencia va a estar conectada en paralelo con la otra parte, ¿ok? Pero estos dos no están conectados en paralelo, sino que pasa por R3 y después la señal sigue por acá y pasa por R4. Y después los dos caminos se unen acá y van para allá. Entonces, esto me dice a mí, esto es lo que me dice a mí, es que el resistor 2 está conectado en paralelo con los conectores 3 y 4 que están conectados en serie. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver la parte B. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? O lo que es lo mismo, ¿cuánto vale la resistencia total de todo el circuito? Bueno, entonces, esto es un poquito como antes. Poquito, no mucho, pero es un poquito como antes. Pues nosotros tenemos esta resistencia y después tenemos este bloque, que es un poco más grande que los que teníamos antes. Pero son dos bloques, porque tenemos una parte que está en serie y una parte que está en paralelo. Ok. Entonces, lo que voy a hacer va a ser primero calcular la resistencia equivalente de estos dos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a calcular primero es la resistencia de 3 y 4. Que están conectados en serie. Entonces, R3 vale 10 ohms. Y R4 vale 20 ohms. Por lo tanto, la resistencia de 3 y 4 va a valer 30 ohms. Muy bien. Ahora ya sabemos que 3 y 4 valen 30 ohms. Pero yo lo que necesito saber ahora es, bueno, cuánto vale esta resistencia o esta resistencia. Perdón, lo pongo en otro color para que se pueda ver. Tengo que saber la resistencia, digamos, del circuito en paralelo que se forma entre que venga por acá y doble por acá, o que siga todo derecho. Bueno, que siga todo derecho, eso sabemos que son 30. Pero, si te acordás cómo se veía en las series en paralelo, lo que vamos a tener que 1 dividido la resistencia de 2, 3 y 4 va a ser igual a 1 dividido la resistencia de 2 más 1 dividido la resistencia de 3 y 4. Buenísimo. Entonces, 1 dividido la resistencia de 2, 3 y 4 va a ser igual a 1 dividido, ¿cuánto vale? 20,
ohms más 1 dividido, ¿cuánto valía R de 3 y 4? 30 ohms. Bueno, entonces 1 dividido la resistencia de 2, 3 y 4 va a ser este, vamos a multiplicar arriba y abajo por 3, y este vamos a multiplicar abajo y arriba por 2. Entonces me queda 3 dividido 60 más 2 dividido 60. 1 dividido la resistencia de 2, 3 y 4 va a ser igual a 5 dividido 60. O lo que es lo mismo, divido arriba y abajo por 5. 1 dividido un cachito. 60 dividido 5. Sí, 60 dividido 5 va a ser 12. 1 dividido 12. Vamos a dar vuelta a los dos. Y me queda que la resistencia de 2, 3 y 4 va a ser igual a 12. Muy bien. Entonces esto lo vamos a poner acá. R de 3 y 4 va a ser igual a 30. R de 2, 3 y 4 va a ser igual a 12 ohms. Y ahora para poder encontrar, digamos, la resistencia total, vamos a tener que sumar la resistencia de este bloque que está conectado en serie con todo este bloque. Entonces, ahora sí, la resistencia total va a ser igual a la resistencia de 1 más la resistencia de 2, 3 y 4. O sea, que esto va a ser la resistencia 1, que va a ser 3 ohms, más la resistencia de 2, 3 y 4, que son 12 ohms. Por lo tanto, la resistencia total del circuito va a ser de 15 ohms. Muy bien. Trata de ir paso por paso, tratando de entender todos los pasos para poder entender por qué se llegó a esta solución. Yo igual, digamos, la voy a dejar ahí a la solución, pero el resto lo voy a borrar. Todo lo que sería el desarrollo lo voy a borrar. Yo estas las voy a dejar por si las necesito. R de 3 y 4 van a ser 30 ohms. R de 2, 3 y 4 van a ser 12 ohms. R total van a ser 15 ohms. Que, ojo, esta es la respuesta. Le saco el relleno. Esta es la respuesta. Esta es la resistencia equivalente. 15 ohms. Bárbaro. Vamos a ver qué dice la C. La C la voy a poner de este lado. Si por el resistor 4 circula una corriente de 2 amperios, ¿cuánto vale el voltaje que pasa por A y D? Más que pasa de A hasta D. Muy bien. Cuando nosotros tenemos... Bueno, entonces, de A hasta D. De A hasta D hay dos caminos. Podés ir directamente por el resistor 2
O podés ir por el resistor, puedes dar toda la vuelta y pasar por el resistor 3 y el resistor 4. Pero yo tengo que calcular las dos formas. ¿Okay? Esa va a ser la corriente. Esto va a ser el voltaje que va a pasar de A a D. Va a ser el total. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando nosotros tenemos series en serie, la intensidad de todas las partes son iguales. Entonces, si pasan 2 amperios para acá, también van a pasar 2 amperios para acá. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que hacer para encontrar es sumar las dos. Yo lo que voy a tener que encontrar es la suma de estos dos voltajes. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es voy a tener que dibujar el triangulito. Tenemos voltaje arriba y abajo tenemos I y R. Voy a hacerme un artilugio para tapar. Y ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando voltaje. Entonces tapo la B y me queda que es intensidad y resistencia a la misma altura. Entonces, me va a quedar que 2 amperios por el resistor 4, que van a ser 20 ohms, va a ser el voltaje de 4. Y 2 amperios por 10 ohms va a ser el voltaje de 3. ¿Se entiende por qué? Porque yo lo que necesito buscar ahora es el voltaje que pasa por esta resistencia. Perdón, el voltaje que pasa por esta resistencia. Y le tengo que sumar el voltaje que pasa por esta resistencia. Entonces, el voltaje de 4 va a ser 40 volts. Y el voltaje de 3 va a ser 20 ohms. 20 volts, perdón, no ohms. Volts. Bueno. Entonces, ¿cuál es el voltaje que pasa por 3 y 4? Van a ser 40 volts más 20 volts, que van a ser 60 volts. Buenísimo. Con eso encontramos el voltaje de esta parte de acá. De esta parte de acá. Entonces, como esta parte de acá, las partes 3 y 4 y la parte 2 están en paralelo, ya con eso sé que el voltaje de 3 y 4 va a ser igual al voltaje de 2. Y los dos van a ser iguales a 60 volts. ¿Ok? Buenísimo. Voy a borrar esto. Y esto lo voy a poner acá porque es la respuesta. Saco el relleno y me queda. El voltaje de 3 y 4 es igual al voltaje de 2, que son las dos formas de llegar de A hasta D, que van a ser 60 volts. ¿Ok? Buenísimo. Ahora, vamos a hacer el anteúltimo ejercicio, que va a ser de ¿qué corriente circula en el resistor 2?
Bueno. La corriente que va a circular en el resistor 2, ¿cómo la encontramos? Estamos buscando una intensidad. Vamos acá. Relleno sólido. Estoy buscando una intensidad. Tenemos el voltaje que pasa por ahí. Y tenemos el valor de la resistencia. Entonces lo podemos calcular. Buenísimo. Tenemos que el voltaje que nos aparece en 2, el voltaje que va a pasar por el resistor 2, va a ser de 60 volts. En realidad lo que estoy buscando es la intensidad. Quedé hablando de voltaje, me confundí cuando escribí. Entonces, la intensidad de 2 va a ser igual al voltaje que pasa en 2 dividido la resistencia de 2. ¿Okay? Entonces, la intensidad que pasa en 2 va a ser igual a el voltaje que pasa en 2, que va a ser 60, dividido la resistencia de 2, que van a ser 20 ohms. Por lo tanto, la corriente que pasa por el resistor 2 van a ser 3 amperios. ¿Sí? Perfecto. Y por último, vamos a hacer el último punto, el punto E. Esto también le voy a meter el cuadrito. Ahí. Relleno, sin relleno, ahí está. Vamos a hacer el E. ¿Qué dice? Dice que ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre X e Y? Muy bien. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Lo que está preguntando ahí es un voltaje. Nos está preguntando el voltaje total. Porque tiene que salir desde acá y tiene que pasar por todos lados para poder llegar hasta ahí. Incluso también por acá. Entonces, nos está pidiendo el voltaje total. ¿Que cuánto va a ser el voltaje total? Vamos a fijarnos con nuestra querida herramienta, el triangulito de Ohm. Tapo la B y por R me va a quedar. Y por R. Muy bien. Entonces, ¿te acordás cómo habíamos dicho? Que esto es un poquito como una serie donde tenemos este bloque y después tenemos todo este bloque. Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que saber es cuánto es la intensidad. Ah, perdón. Perdón, me equivoqué. Nosotros tenemos acá dos cosas en paralelo. ¿Ok? Entonces, como están en paralelo, la intensidad de todo esto, ¿ok? La intensidad de todo esto va a ser igual, la intensidad total va a ser igual a la intensidad de 3 y 4 más la intensidad de 2 para poder hacer digamos, la intensidad total de este bloque. Entonces, bueno, y acá me estoy adelantando un poco, pero esto es básicamente, esta es la intensidad de
2, 3 y 4. Muy bien. Entonces, la intensidad de 2, 3 y 4 va a ser de esta intensidad, que ¿cuánto era? Eran 2 amperios, más la intensidad de 2, que van a ser 3 amperios. Por lo tanto, la intensidad de 2, 3 y 4 va a ser de 5 amperios. Y ahora tengo que encontrar cuánto vale 1. Bueno, ¿te acordás que más temprano te había dicho que esto estaba en serie con todo esto? Bueno, si te fijas en tus notas, la intensidad de todas las partes de una serie va a ser igual. Entonces, la intensidad de 1 va a ser igual a la intensidad de 2, 3 y 4, que va a ser igual a 5 amperios. Por lo tanto, la intensidad de todo va a ser de 5 amperios. Espero que haya quedado claro esto. ¿Sí? Porque están el 1 y el resto están en serie. Se suman nomás las otras porque están en paralelo. Pero la intensidad total acá queda 5 amperios. Bueno, ¿y cuánto vale la resistencia total? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Bueno, nos fijamos antes. 15 ohmios. 15 ohmios. Muy bien. Entonces, el voltaje total van a ser los 5 amperios por los 15 ohms. Vamos a volver a abrir la calculadora. 15 por 5 son 75 ohms. 75 volts. Y ahora sí, esta es la respuesta del ejercicio E. Muy bien. Espero que este ejercicio te pueda, digamos, que estas resoluciones te hayan podido sacar un poco las dudas. Y nada, cualquier cosa después podemos coordinar una clase para practicar esto un poquito más a fondo. Dicho esto, yo ya me despido y muchos éxitos. Hasta luego.